clase a partir de ahorita. Sí, a partir de ahorita. Bien, buenos días muchachos. Vamos a trabajar en la clase de biología. El tema que vamos a desarrollar es la fotosíntesis. Como les decía anteriormente, pues ustedes ya tienen una base con respecto a esto del tema de la fotosíntesis, solo que en la clase de biología pues lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Vamos a ver el proceso químico que se lleva a cabo en la fotosíntesis. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de, primero, algunas generalidades de la fotosíntesis. Es un proceso mediante el cual las plantas producen oxígeno y carbohidratos utilizando dióxido de carbono, que aquí tenemos la fórmula química del dióxido de carbono, que es un átomo de carbono más 2 átomos de oxígeno. Agua y energía solar. Aparte de la energía solar, que esto siempre se maneja de la misma forma como agua, energía solar y dióxido de carbono, pero la planta también necesita algunos minerales y algunas sustancias que extrae del suelo. Es un proceso anabólico que se produce en los cloroplastos. Ahora, me imagino que ya lo han de haber escuchado esto de anabólico, pero supongo que nadie lo recuerda. Hay dos procesos que son muy similares, el anabolismo y el catabolismo. Se estudia cuando se está haciendo, cuando se ven los temas de los sistemas del cuerpo humano. En el caso del anabolismo, es un proceso mediante el cual se toman algunas moléculas simples o pequeñas del ambiente o del suelo y se producen sustancias más complejas. Como en el caso de las plantas, la planta absorbe agua, dióxido de carbono, y produce una molécula muy grande que se llama glucosa, que es la molécula que le da el sabor dulce a las frutas. Es una variación de la glucosa, porque la que le da el sabor dulce a las frutas se llama fructosa. Pero ese tipo de moléculas son resultado de la fotosíntesis. Y se llevan a cabo, todo este proceso se lleva a cabo en una parte de la célula que se llama cloroplasto, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, la energía luminosa es transformada en energía química que posteriormente será empleada para la fabricación de sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas, que son el dióxido de carbono y el agua. De la fotosíntesis depende la energía almacenada en los combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas natural. En el caso de la fotosíntesis, pues es un proceso propio de las plantas o de los organismos que poseen pigmentos fotosintéticos. ¿Cómo se llama el pigmento o la sustancia fotosintética en las plantas? ¿Alguien se acuerda de cómo se llama? Cloroplasto, no, algo así. Está relacionado. Clorofila. Clorofila, Ajá. excelente, muy bien. Y la clorofila es la que le da el color verde a las plantas. ¿Por qué le da el color verde a las plantas? ¿Alguien sabe por qué? El profe. No. Fíjense que la luz está formada por 7 colores básicos, que son los 7 colores del arco iris. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, el espectro de luz de la luz blanca, pues, como les decía, tiene esos 7 colores. Ahora, la planta, la clorofila, tiene la capacidad de absorber 6 colores, pero refleja uno. ¿Cuál es el color que refleja? El verde. El verde, correcto. Nosotros lo que vemos en las plantas es el color que refleja. Así como en todos los objetos que nosotros observamos, lo que vemos no es el color del objeto, sino que el espectro de luz que refleja. ¿Entendido eso? Sí. Sí, profe. Ok, bien, ¿dónde ocurre la fotosíntesis? Aquí tenemos, ocurre principalmente en las hojas de las plantas, pero también puede suceder en algunos tallos de algunas plantas cuando son de color verde. En el caso de las plantas que tienen tallos oscuros o fibrosos,
en esos lugares no aparece, no se hace fotosíntesis, es únicamente en las hojas. Pero en el caso de los tallos herbáceos que sí tienen colores verdes, pues también se da en los tallos. Propiamente se lleva a cabo, como les decía, en un organelo o una estructura de la célula que se llama cloroplasto. Estas estructuras estos organelos llevan a cabo ciertas reacciones químicas que esas dan como resultado pues la producción de la glucosa, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, ahora, estas estructuras que vemos acá, en algunas plantas se pueden observar a simple vista y en otras no. Cuando nosotros hacíamos, creo que en noveno o en algún grado anterior, hicimos observación de hojas. Y habían unos puntitos como que se veían como amarillos y más claros que el color verde de la hoja. No sé si alguien recuerda. Esas estructuras que se miraban un poco más claros son estas que vemos acá, que estas se llaman estomas. Los estomas son los que permiten el intercambio gaseoso en la hoja. Aquí vemos un estoma que está abierto, que el estoma está formado por dos células. Aquí vemos una, aquí vemos la otra. Estas células tienen una forma como de frijolito. Y la función que tienen estas células es dejar pasar los gases que están tanto como dentro de la hoja y extraer los que están afuera. Estas células en cierto momento del día pues se abren para absorber dióxido de carbono y dejar salir el oxígeno, que es una de las funciones de la célula. También a veces cuando está haciendo mucha calor por aquí sale un poco de vapor de agua. Y aquí vemos estas pequeñas estructuras verdes que vemos acá. Estos pequeños circulitos verdes son los cloroplastos. Aquí vemos el núcleo de la célula. Y aquí habla un poquito acerca de los cloroplastos. Dice que son organelos que están presentes nada más en los organismos eucariotas. ¿Se acuerdan qué son organismos eucariotas? Lo que solo tienen una célula. Los que tienen núcleo, estimada. Ay, Las células que tienen núcleos. Bien, entonces, adentro de estas estructuras verdes que vemos acá es donde se encuentra la clorofila. La clorofila tiene una función, es un pigmento fotosintético. Lo que hace la clorofila es absorber la luz, o por lo menos los fotones de luz. Los fotones de luz vienen cargados de energía proveniente del sol. Entonces, lo que hace ese pigmento es absorber esa energía y utilizarla para hacer sus procesos químicos. Algo bien interesante es que solamente las plantas pueden hacer eso. Ningún otro organismo, bueno, a menos de que tenga clorofila, ningún otro ser vivo puede hacer lo que hacen las plantas. Son las únicas capaces de venir y agarrar del ambiente algunas sustancias inorgánicas y producir alimento. Eso es algo dentro del proceso evolutivo, es la culminación del proceso evolutivo. Fíjense que para el medio ambiente, los animales son de los seres vivos más caros que hay, debido a que nosotros necesitamos consumir todo, somos consumidores, no producimos nada, solo desperdicios. Entonces, para el medio ambiente, somos organismos bastante caros, porque igual no podemos aprovechar el 100% de la energía contenida en las plantas. A lo mucho absorberemos un 10% de la energía que tiene contenida la planta y se desperdicia el otro 90%. Bien, aquí vemos la ecuación química de cómo sucede la fotosíntesis. Vemos que se necesitan 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua. Se necesita energía solar para producir una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno. ¿Alguna duda con respecto a esto? Ahora, dentro de la química, ahorita vamos a entrar a este proceso, que es el de
¿cómo se llama esto? Vamos a entrar a este tema que es el de balanceo. En el caso del balanceo, se refiere a ver que la cantidad de átomos que están dentro de los reactivos sea igual a la cantidad de átomos que están en los productos. En una ecuación química, vemos que tenemos tenemos una división acá, donde vemos acá la materia prima, por decirlo así, y luego este sería el proceso de transformación, y aquí tenemos los productos. Entonces tenemos que ver que dentro de los reactivos tengamos los mismos átomos que dan al final en los productos. Eso lo vamos a ver un poquito después. Bien, aquí vemos un poquito del proceso de la fotosíntesis. Esto resulta que la fotosíntesis se da en dos momentos. Hay un momento que es dependiente de la luz y este momento que es a oscuras, que lo hace en la noche, después de que ya no hay luz solar. En este momento, los tilacoides, que ya vamos a ver qué son, absorben la energía solar para hacer todos los procesos relacionados con la producción de esta molécula que vemos acá, que es el ATP, y también la producción de glucosa, que se lleva a cabo mediante este ciclo de acá, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, factores que afectan la fotosíntesis. Dentro de los factores internos están el grosor de la cubierta de la hoja. Resulta que todas las hojas tienen una cubierta que estaba formada por una sustancia cerosa. Esa sustancia cerosa les ayuda a las hojas a venir y evitar un poco la deshidratación, y también les resulta de protección para algunas sustancias o algunos organismos que se las pueden comer. La cantidad de estomas, que son las células que vimos al inicio, que eran las que dejan entrar y salir gases, y la edad y la condición fisiológica de la hoja. Recuerden que las hojas, así como los seres vivos, tienen un ciclo de vida. Los árboles están constantemente perdiendo sus hojas cuando ya estas, pues, tienen una edad muy avanzada y ya no hacen el proceso de fotosíntesis tan eficiente como antes. Ahora, dentro de los factores externos o ambientales está la temperatura, la intensidad de la luz y la concentración de dióxido de carbono. En la actualidad, pues, realmente la concentración de dióxido de carbono no es un problema porque tenemos demasiada contaminación en nuestro ambiente. Pero la temperatura y la luz sí es importante. Hay muchas plantas que en temporada de verano, como estamos en este momento, pues no logran superar la temperatura y lastimosamente se mueren. Y hay otros casos que en el caso de los bosques, cuando la intensidad de la luz es muy baja, y esto evita que la fotosíntesis se lleve a cabo en las plantas que son muy pequeñas y también terminan muriendo. Esto ya lo habíamos hablado, el grosor de la cubierta, los estomas y la edad. Bien, para la mayor parte de las personas, fíjense que, o generalmente pensamos, que la planta no respira, o por lo menos que respira dióxido de carbono, pero realmente no. Absorbe dióxido de carbono porque lo necesita para hacer sus procesos químicos, o sea, la fotosíntesis. Pero la planta también respira, absorbe oxígeno, solo que lo hace en muy pequeñas cantidades, en menores cantidades que lo hace un animal. Entonces, siempre absorbe oxígeno y expulsa dióxido de carbono, pero en menores cantidades. Realmente la planta libera más oxígeno del dióxido de carbono que libera. Aquí vemos en el caso de lo que les decía, la fase de día y la fase de noche. Aquí tenemos un cloroplasto. Esto que vemos acá es la estructura que se miraba de color verde ahí en las células de las estomas. Este organelo es el que se encarga de toda la producción de glucosa en la planta.
y está situado generalmente en las hojas. Dice, vamos a ver, dice fase primaria volumínica en esta etapa en la que se producen reacciones químicas con la ayuda de la luz solar y la clorofila. Adentro de estos discos que vemos acá, que tienen el nombre de tilacoide, es donde se encuentra el pigmento fotosintético llamado clorofila. Más adelante vamos a ver un poco más detalle de las partes del cloroplasto. Bien, dentro de esta estructura hay dos moléculas muy importantes también, que es el ATP, que son siglas, que esto significa adenosín trifosfato. Y esto que es una molécula también muy importante, que es la encargada de introducir o quitar protones de un proceso que vamos a ver más adelante, que es el ciclo de Calvin, que es donde se produce realmente la molécula de glucosa. Entonces vamos a verlo un poquito más adelante, pero no en esta diapositiva ni en esta clase, lo vamos a ver en una clase diferente. Bien, entonces, vamos a ver, fase secundaria. Aquí tenemos un poquito del ciclo de Calvin. Bien, el ciclo de Calvin, también conocido como el ciclo de Calvin-Benson o ciclo de la fijación del carbono de la fotosíntesis, consiste en una serie de procesos químicos que se realizan en el estroma de los cloroplastos de los organismos fotosintéticos. Fue descubierto por, ya se nos va a acabar la hora, fue descubierto por Melvin Calvin, Andrews Benson y este es Johann Bazán, de la Universidad de California de Berkeley, mediante los empleos de isótopos radiactivos del carbono. Bueno, es un poquito de historia. Aquí vemos los estomas. Si tienen alguna planta de lecho, en la parte de abajo se pueden ver un poquito más claros los estomas a simple vista. Pero cuando estemos en clase, pues, si regresamos a clases, vamos a observar un poquito de esto de los estomas para ver cómo se ven. Y vamos a observarlos en diferentes plantas. Aquí vemos un cloroplasto. Como les decía, cada uno de estos discos se les llama tilacoides. Cada columna de estos discos se les llama estroma. Y esto se llama lamella, es una membrana que conecta los tilacoides. A ver, aquí donde dice clorofila, vemos adentro el pigmento fotosintético. Estos organelos están formados por una doble membrana. Vemos la membrana externa y la membrana interna. Y esto sería básicamente la estructura del tilacoide. Ahora, esta es una molécula muy importante y la puse aquí para que la conozcamos. Esta es el rubisco. Esta es la molécula que se encarga de hacer el proceso de fotosíntesis. Lo vamos a ver en el ciclo de Calvin más adelante. Esta molécula tiene un proceso cíclico. Absorbe dióxido de carbono, un poco de hidrógeno y produce la glucosa después de todo un proceso, el cual se muestra en este ciclo de acá. Aquí vemos el ciclo de Calvin. Aquí vemos la ribulosa, que se le agrega dióxido de carbono y agua. Luego después de que ya se le agregó esta molécula, se convierte en una molécula de 6 carbonos de fosfoglicerato. Luego se le agrega una molécula de ATP y una de NAD, que estas liberan un grupo fosfato y hidrógeno para dar lugar al gliceraldehído. De este proceso también se obtiene la glucosa o el almidón. Y luego se vuelve una vez que ya se le extrajo la glucosa y el almidón, pues tiene un proceso de regeneración para volverse a producir ribulosa, que lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Bien, aquí tenemos 3 procesos en la etapa de Calvin, que son los 3 procesos que se muestran acá: la carboxilación, la reducción y la regeneración. Aquí habla un poquito de qué es cada uno. Dice que la carboxilación es cuando se le agrega el CO2 a la ribulosa.
formando un compuesto inestable que más adelante se rompe y forma el fosfoglicerato. Luego se le agrega hidrógeno, por medio del NAD, que viene cargado con hidrógeno, y se le agrega un grupo fosfato, que esto también es dentro de la fase luminosa. Y después de este proceso, que ya se le agregan estos dos, pues se obtiene la glucosa y la molécula se le agrega nuevamente otro ATP para producir lo que es otra vez la ribolosa. Aquí lo vemos acá. Luego, aquí tenemos algunas curiosidades. En el caso del rubisco, que es esta molécula de acá, tiene dos funciones. Esta puede venir y hacer que cuando hay presencia suficiente de dióxido de carbono, pues puede hacer este proceso, que es el ciclo de Calvin. Pero en el caso de que no haya suficiente dióxido de carbono, lo que hace el rubisco es que hace una fotorrespiración. Lo que hace, viene y desintegra estructuras de la célula, de la hoja, para poder hacer este proceso del ciclo de Calvin, lo cual resulta dañino para la planta. Entonces, por eso es que las plantas al final siempre siguen haciendo su proceso de fotosíntesis, aunque no haya suficiente dióxido de carbono, pero al final eso termina matando la planta. No sé si tienen alguna duda. No, profe, no, ya. ¿No? Bien, esta clase de hoy es introductoria para lo de la asignación que tienen en plataforma. Es una guía de un cuestionario que tienen que resolver con respecto a una información que subí, unos videos, que todavía no he subido la guía, pero ahorita nomás termine la clase, pues subo la guía para que ustedes puedan contestar la guía. Más adelante vamos a ver un poquito del ciclo de Calvin más en detalle para que podamos trabajar en otra actividad. Y solo es hora ya. Solamente, estimada. Ya nos podemos ir a dormir. Sí, estimada. Ya no van a haber más clases de ninguna. Supongo que no, estimada. Adiós, pues buenas Bueno, noches. porque va a estar Bueno. dormida. Hasta luego, muchachos. Buenas Buen noches, día. le iba a decir. Buenos días. Hasta luego. Pasen buen día.